¿Cómo calcular la longitud de la curva? Y bueno, estamos viendo una serie de videos en los cuales estamos calculando 5 elementos que son los que me van a permitir pues dominar el tema de diseño de curvas en carreteras. Te recuerdo los 5 elementos: la tangente, la cuerda larga, la longitud de la curva, la flecha y la externa. Te voy a dejar aquí el enlace de los otros videos para que los veas si no los has visto. Y en este momento nos vamos a concentrar en calcular la longitud de la curva. Entonces, vamos a recordar que una curva en una carretera se compone de dos líneas rectas y una curva, ¿cierto? Que es una curva que tiene un radio R. Vámonos por aquí al radio R. Esto es R, esto es R, esto es el PC, y esto es el PT, y esto es el PI. Y este es delta, el triángulo delta, el ángulo delta, perdón. Entonces, voy a tener aquí la curva. Vamos aquí para que se vea más derechito. Listo. Entonces, para poder calcular LC, es decir, la longitud de la curva, que es todo esto, LC es desde el PC hasta el PT, todo eso es LC. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Topográficamente, una curva en una carretera, vamos a definir algunos puntos a partir de puntos sobre el terreno que me van a determinar como la trayectoria de la curva. Y estos puntos vamos a tener una longitud acá que se llama C. Ese es el valor de C. Y C es la cuerda. Así la llamamos, la cuerda. No es la cuerda larga. La cuerda larga es la distancia que hay entre el PC y el PT. O sea, esta distancia en línea recta es la cuerda larga. Pero acá pues no es la cuerda larga, sino es la cuerda. Simplemente la cuerda. Entonces, en una curva vamos a tener varias cuerdas. Entonces aquí, cuerda, cuerda, cuerda. Es como si pusiéramos varias estacas en la curva. Y esas estacas pues me van a permitir topográficamente yo conocer por dónde va a estar trazada la curva. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cuerda? La cuerda son simplemente dos valores muy sencillos que dependen del radio. Entonces, cuando el radio de la curva es mayor a 95 metros, vamos a utilizar una cuerda de 10 metros. Es decir, si estamos trabajando 200 metros, entonces la cuerda es 10 metros. Pero cuando el radio de la curva es menor o igual a 95 metros, entonces la cuerda va a ser de 5 metros. Aquí va a tener las dos opciones, opción 1 y opción 2. Entonces, si trabajo un radio de 200, utilizo 10. Si trabajo un radio de 75, utilizo 5. Y recuerda que la cuerda es la distancia que yo tengo entre una estaca y otra, ¿cierto? Si yo divido la curva cada 5 metros o cada 10 metros, lo estoy dividiendo por cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a mirar que aquí hay un ángulo que se forma. Hay un ángulo que se forma entre un pedazo de cuerda, ¿cierto? Entonces, si aquí tengo un pedazo de cuerda, aquí voy a tener dos líneas que van a tener un radio R, pero aquí voy a tener un ángulo. Y ese ángulo lo voy a denominar por la letra G. Y eso es lo que denominamos el grado de curvatura. Entonces, ¿qué es G? G es el grado de curvatura. Eso es G. Quiere decir que por aquí también voy a tener otro G, ¿cierto? Si yo cojo aquí este pedazo de C, aquí tengo C, entonces aquí voy a tener G. O sea que en toda la curva va a tener C, 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 5 metros, 5 metros, 5 metros. Y entre cada uno de esos valores de C voy a tener subtendido un ángulo que es el grado de curvatura y lo vamos a denominar por la letra G. Entonces vamos a hacerle un zoom a este pedazo y vamos a decir lo siguiente. Entonces, esta dimensión, esta dimensión que hay entre
esta estaca y esta estaca la vamos a denominar C. C es el valor de C, que es exactamente este mismo C. Y aquí voy a tener un ángulo que voy a llamar G, que es este ángulo de acá. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que si yo divido esto por la mitad, saco una bisectriz, ¿cierto? Aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces voy a decir lo siguiente, como esto es R, entonces voy a decir lo siguiente, voy a sacar el seno de este ángulo de acá. Entonces recuerda, si por acá tengo el triángulo rectángulo, aquí son 90 grados, aquí tengo la hipotenusa, aquí tengo el cateto adyacente y aquí tengo el cateto opuesto. Entonces recuerda, ¿cómo es seno? Seno del ángulo, que es este angulito de acá, es igual. El seno lo vamos a calcular como cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces lo mismo vamos a hacer acá. De este triángulo rectángulo que yo tengo acá, voy a decir lo siguiente, seno, pero en este caso va a ser este angulito, este ángulo, que este ángulo es la mitad de G, o sea que aquí tengo G medios, G medios. Entonces, seno de G medios, que es este de acá, ¿a qué es igual? Seno de G medios es igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es esta dimensión y esta dimensión es la mitad de C. Mira que desde acá hasta acá tengo la mitad de C, es decir, C medios. ¿Listo? Ahora, sobre la hipotenusa va abajo y la hipotenusa en este caso es R. Les voy a decir aquí R. Para que me quede seno de G medios es C sobre 2R. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo necesito despejar G para poder continuar con el cálculo de la longitud de la curva, entonces para yo poder despejar G, lo que debo hacer es sacar el inverso, el seno inverso para poder despejar ese ángulo que está dentro del seno. Entonces, por trigonometría, yo he sabido que para despejar un ángulo que haya dentro de la fórmula trigonométrica, te le saco el inverso. Entonces, ¿cómo le saco el inverso? Digo, G medios es igual a seno inverso de lo que hay al otro lado, de C sobre 2R. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es despejando la fórmula. Si aquí tenía seno de G medios y necesito despejar este ángulo que está dentro de la fórmula trigonométrica, entonces para poderlo despejar, lo que hago es que del otro lado del igual saco el inverso. De seno inverso de C sobre 2R. Y al final, entonces, como necesito es el valor de G, lo único que voy a hacer es este 2, lo paso a multiplicar. Entonces me queda G igual a 2, este 2 pasa para allá, seno inverso de C sobre 2R. Y esta es la fórmula que voy a utilizar para el valor de G. Y esta fórmula ya enseguida te voy a contar para qué vamos a utilizar la G. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la G. Para hallar la longitud de la curva, lo primero que vamos a hacer es entender el tema de la cuerda, el tema del grado de curvatura, para llegar al término que va a permitir hallar el grado de curvatura. Entonces, teniendo ya el valor de G, lo único que nos queda es venir a hacer una comparativa, una semejanza entre la longitud de la curva y pues, el valor de G, que ya te había dicho la expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que la longitud de la curva es la distancia que hay entre el PC y el PT, pero por la curva. O sea, no nos vamos a ir por acá por la cuerda larga, sino por la curva. Esta dimensión es LC. Si hacemos un zoom en esta parte de acá, entonces mira, desde este punto hasta este punto, si yo me voy por toda la curva, entonces voy a tener LC. Pero entonces voy a tener LC teniendo en cuenta que dentro voy a tener unos valores de C, ¿cierto? Que son valores que van a estar subtendidos por este ángulo que se llama G. Y ya habíamos hallado el valor de G.
¿Cómo era el valor de G? El valor de G era 2 seno inverso de C sobre 2R. Ese es el valor de G que ya habíamos hallado pues anteriormente. Entonces, lo único que vamos a hacer es una semejanza de esta figura geométrica. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Mira, si LC, que es toda esta longitud, mira que está subtendido con un ángulo que es delta. Les voy a decir por acá, LC sobre delta. Es como una semejanza, como cuando hacemos semejanza de triángulos. Entonces, ponemos igual. Este valor que es el valor de C, lo tiene subtendido un ángulo que es G. Entonces, LC es a delta, como C es a G. Estoy haciendo una semejanza, ¿cierto? Una semejanza. Entonces, recuerda que el valor de C es 10 metros para radios mayores a 95 metros y C es 5 metros para radios menores o iguales a 95 metros. Esos son los valores de C que voy a tomar. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es despejar la ecuación. LC, acá LC, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Entonces, este ángulo que está acá lo paso allá arriba a multiplicar. Entonces, sería C por delta sobre G. Y esta es la expresión final que voy a utilizar para hallar el valor de la longitud de la curva. Entonces, LC es C por delta sobre G. Y con eso entonces ya terminamos la expresión para hallar la longitud de la curva. Entonces, si no has visto los otros videos, te recomiendo que lo veas, porque pues no tendría sentido solamente entender un solo elemento de las curvas y no entender los 5 elementos. Entonces, te recomiendo, con paciencia, vas mirando los otros videos, vas estudiando, vas aprendiendo, inscríbete al webinar, te repito, inscríbete al webinar. Es un webinar que te va a brindar un panorama muy completo de lo que significa diseñar carreteras como todo un experto, utilizar herramientas como el Civil 3D. Entonces, si eres un ingeniero civil, te gusta el tema de las vías, te gusta aprender de diseño de carreteras, entonces, por favor, ve al webinar www.disgeviaseducacion.com/webinar, no te lo puedes perder y ya sabes, mira los otros videos también y espero que te pongas a estudiar todos estos conceptos que te van a llevar a otro nivel. Definitivamente te van a llevar a otro nivel en tu comprensión, en tu conocimiento y te felicito por participar de todo esto y por ser un ingeniero que de verdad demuestra que quiere crecer profesionalmente, que quiere ser una mejor persona, que quiere ser un mejor ingeniero. Entonces recuerda, te veo allá dentro del webinar.